La sociedad actual pretende mostrarnos varias maneras para ser felices. Pero no existe más que un camino capaz de mantenernos en la dirección precisa. Porque solo hay un rumbo que nos lleva hacia la coordenada correcta. Bienvenidos a Latitud 39 Podcast. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Latitud 39 Podcast. L39. Este es el episodio número 31. El episodio. Yo te voy a traducir al otro español. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, es que se escucha así como... Ando mal. Enfermito. ¿Cómo estás, Brady? Muy bien, todo bien por acá. Oye, hoy con ganas de desquitarme una mentira, de hablar, tú sabes, algo tal vez relacionado a lo que hablaron la semana pasada. Bueno, Sí, es que el episodio pasado. Qué buen episodio fue ese. Sí, fue muy las bueno. Muchachas, sí. Yo les mencionaba a las muchachas a las mujeres. Les mencionaba que ese iba a ser el segundo mejor episodio de Latitud 39. Porque el Y primero fue sería... así. Y porque el primero lo estamos grabando hoy. Este es el mejor episodio de Latitud 39. Saludamos a Nelly, por cierto, que está por allá, y entonces un abrazo. Nelly hoy no pudo estar acá, muchachos. Yo voy a ser sincero con ustedes. Ay, por favor, Nelly no ya pudo saben. estar acá. No saben. Porque hoy es noche de chicos. Este episodio es solo para chicos. Por eso no está Nelly. Bueno, Ok. no sé, pues me dirás tú qué es lo que hay hoy. No. Tenemos un... Bueno, ya dije el nombre en sí. Este es el episodio número 31. El episodio se llama Solo para chicos. Si eres chica, también te puedes quedar a ver. Así como nosotros nos vimos el episodio anterior. No, es más, es recomendable. Yo creo que se queden también viendo. Sí, y si sos chico y no te viste el episodio anterior, te invitamos Sí. a que los puedas ver. Y chico, preferimos varón cualquier edad. Y en cualquier instancia de la vida, no solamente soltero. Y eso. Claro. Bueno, tenemos un invitado, Brady. Sí, un invitado, un muy buen invitado. Pero yo creo que te voy a dar el honor a ti para que tú le des la bienvenida al invitado. Gracias, Brady. El invitado de hoy no es un clon de Brady. No. No es un clon mío. No. El invitado de hoy es arquitecto de profesión. Es graduado en estudios teológicos y ministeriales en el Seminario Bíblico Alianza de Ecuador. Es ecuatoriano. También, Sí, sí. sí. Coincidencia, ¿ah? Ajá. No es clon de Brady. Es líder y consejero de matrimonios, adolescentes y de jóvenes por más de 20 años. Es maestro de escuela dominical por más de 30 años. Y está casado con alguien que ya hemos visto 2 veces aquí Sí, 2 veces. en el episodio. No le vamos Sí, a decir todavía. También tiene 2 hijos. No les voy a contar quiénes son los 2 hijos. Y está casado por más de 30 años, ¿no? Sí. Entonces 30, recibimos... 30 justos. 30 justo. Sí. Wow. Hoy los cumple. No, tampoco Ok. así. Recibimos con fuertes aplausos al pastor, al hermano, al señor Brady Mendoza. Qué chistosos, Bienvenido. chicos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bienvenido, Pa. Qué gusto estar aquí con ustedes. Siempre he visto y he escuchado los relatos anteriores de ustedes. No nos estás mintiendo, ¿no? No, para nada. No todos les he escuchado, no he podido, pero sí muchos. Entonces, yo creo que ha sido muy edificante para mi vida y creo que es edificante para muchas personas que les escuchan a ustedes. Y por eso digo, es de enorme placer, satisfacción y de gusto estar aquí acompañándoles y haciendo esta labor importante, creo, para la gente. Bueno, ya que estamos los 3 acá ya, entonces ahora sí vamos a decir Feliz Día del Hombre, muchachos. Feliz Hoy Día del es el Día del Hombre. Hoy declaramos nosotros, porque no sé si existe. Dale la Sí mano, hay, porque pero no ni sé. siquiera sabemos. Es que no nos celebran. Sí existe el Día del Hombre. Sí existe. Bueno, nos vamos a celebrar hoy, muchachos. Así que siéntanse cómodos. Y una pregunta para comenzar, ¿cierto? Dale. Es que se parecen ustedes dos, sí. ¿Qué pasó ahí? No sé, ¿por Pero qué? tú dijiste en un principio que yo era el clon de él. Me No, que parece no que si son. fuese clon, él sería mi clon. No, es el papá de Nelly Brady. Es mi Sorpresa. padre. Es Sí. nuestro padre, sí. Sí, y esposo de la señora Digna, que la tuvimos en el episodio 30 y en el Sí. episodio 20 también. Hoy sí, Brady, Sí, esos son te los nombres. concedo Sí. el honor de iniciar. Bueno, yo creo que nos gusta iniciar jugando y hoy no va a ser la diferencia. Sí. Entonces vamos a Algo que jugar. dijo Nelly, y lo vamos a poner acá. Nelly en video va a salir justo en la cara de Brady.
Está... Vamos a ver, yo creo que las mujeres tenemos algo que tal vez los hombres no tienen. Y es que somos muy buenas trabajando en equipo. Nos va muy bien. Somos fuertes cuando trabajamos juntas. Nelly mencionó que las mujeres eran muy buenas en algo, y mejores que nosotros los varones, digo, que nosotros los hombres. Entonces hoy les vamos a mostrar que nosotros somos mejores. En el Día del Hombre, feliz Día del Hombre otra vez. Feliz Día del Hombre. Bueno, para que haya la constancia, No hemos visto. no, ni siquiera sale nada, hay nada, algo ahí. Nosotros ¿Hay no algo lo ahí? imprimimos. No, para nada. No lo En imprimimos blanco. nosotros. No, tampoco. Se hizo un súper esfuerzo para no copiar. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Entonces, Ya la viste vos. sí, él va a tener esta imagen Ok. y él va a tener un papel en blanco y él va a tener que dibujar lo que mi papá le describa a Wilmer. Entonces, Wilmer va a dibujar lo que le describan, pero tú solamente puedes dar indicaciones. Viste el episodio anterior, entonces solo puedes dar indicaciones de las formas que ves ahí. No le dejes ver a Wilmer. No estoy viendo. Y él pues tiene que dibujar. Y ¿cuánto? Creo que es un minuto, ¿no? Un minuto. Creo que a las mujeres le dieron un poco más. No, no. Ya, entonces tienes un minuto para describirle lo que ves ahí y él vamos a ver qué tanto se acerca. Me avisas a que no empiezo. Ok. Entonces, Danos el tiempo. listo. 1, 2, comienza. En el centro de la hoja haces un cuadrado de unas 4 centímetros por 4 centímetros, Ahí. aproximadamente. Ahí estamos fallando. Vamos. Listo. Al lado derecho de ese cuadrado, pero con la misma base, haces un rectángulo paradito, o sea, vertical, Ok. que sobrepase ese cuadrado. No, pero de la base hacia arriba. No, tú no. Ok. Ok, de la base hacia arriba. Listo. Ok. Dentro de ese rectángulo haces otro rectángulo más pequeño en la parte superior de ese rectángulo. Un rectángulo pequeño. Arriba de todo ese rectángulo grande que hiciste, un rectángulo horizontal muy flaquito. De la misma medida, No, que sobrepase ese rectángulo. ¿mucho o poco? Poco. Listo. Ya. Tiempo. No, le dieron más tiempo entonces. ¿En serio? Ya, seguí corriendo. Ya está. No, Ya no. está. No. Enseña. Sí, ya está el No tiempo. fue un minuto, fue más. ¿Fue más? Fue 3 minutos. No, fue De verdad, de Fue verdad. rápido. No, seguí. Sigamos. No hay tiempo, hoy es el día del hombre. Bueno, debajo de ese rectángulo grande que hiciste, una circunferencia. Un circo. ¿Sí? 2 circunferencias más al lado izquierdo de esos 2 rectángulos, que no se salga del cuadrado que está al lado. De eso. ¿Cómo así? En total son 3 circunferencias iguales. Listo. Al lado de ese cuadrado que Ok, hiciste, escuchando. al lado izquierdo, Ajá. un cuadradito con la misma base, un cuadrado más pequeño que ese. Al lado del lado. Del cuadrado que hiciste, pegadito allí. Tiempo. Y arriba un triángulo Listo. equilátero. A ver, enseñen. A ver, enseña lo que tienes ahí. 1, 2, 3. Esta es la cámara. Bueno, primer intento. ¿Sí parece? Sí, parece. Ey, igualito. Que las llantas no se parecen mucho. Ok, ahora yo no tengo que ver, así que coge el último papel que está ahí. ¿Quién lo hace? Yo te... Tú me vas a decir a mí. Ok. Yo tengo. Ok. Este ya lo dejo a un lado. Sí, ese es Un el minuto y ganador. medio vamos a cambiar. Ok. Eso nos tardamos. Listo, corre. No. Ajá. Sorry. Corre 3, 2, 1. Mira, vas a hacer un círculo grande, ¿En dónde? mediano, perdón, en la parte inferior, al centro, pero bien abajo. Ok. Entonces otro más pequeño arriba de ese. Ahora otro más pequeño. Más pequeño. Más pequeño. Y uno más. Vas a hacer 4 triángulos en total. ¿Ok? Uno en la esquina con un poco de ángulo hacia la esquina izquierda. Ok. ¿Ok?
Ahora otro triángulo, siempre hacia la esquina, pero hacia abajo. En ese mismo lado izquierdo. Sí, la punta están dando al círculo de en medio, ¿no? Perdón. Sigue, Ya te entendí, ok. sigue. Y vas a hacer lo mismo al otro lado. Las puntas dan... Ok. Y las puntas están pegadas, ¿cierto? Al círculo de en medio. No. Bueno, dale que tenés tiempo. Dale, sigue Ok, explicando. vas a hacer un círculo en cada triángulo, adentro de cada triángulo. Ok. Un círculo. 10 segundos. Ok. Sigue. ¿Ya? Sigue. ¿Ya? Oye, ya. A ver. Soy bueno explicándolo. No, bueno, algo así, pero la verdad es que esto sí está... Sí, ganamos. Le ganamos a la mujer. Ya. Ok. 2 puntos a los hombres. ¿Ahora qué? Ahora yo explico. A tu papá. Entonces, sí, tú vas a dibujar. Ahí tienes la Biblia. Sí tiene algo. Corre, tiempo. Espérate. Madre. Listo. Corre, tiempo. Ya. Haces un cuadrado. Que no se vea, que no se Pon vea. pon la hoja a lo vertical. Pon la hoja a lo vertical y después haces un cuadrado en la parte inferior en medio. Sobre ese cuadrado, un rectángulo al horizontal que sobrepase las esquinas del cuadrado. De ahí, justo en la mitad, un rectángulo bien finito, pero a lo vertical. Un poquito grandecito. Ahí está bien. Vas a hacer 2 triángulos con la punta del triángulo unida a ese último rectángulo que pusiste. 2 triángulos, uno de cada lado. Ya. Sobre ese último rectángulo que pusiste arriba, un círculo mediano. Ya. Y de ahí vas a poner un cuadrado pequeño sobre ese círculo. De ahí, al lado derecho y al lado izquierdo del cuadrado vas a hacer 2 círculos del mismo tamaño del último círculo. 20 segundos. Y un círculo exactamente del mismo tamaño en el lado de arriba del cuadrado. Ya terminé. Listo. Muéstrenlo a pantalla. Bueno. Igualito. Igualito. 3 puntos. Una más vamos a hacer, Brady. Que tu papi te... ¿A mí? Ajá, a Ok. vos. Listo. No, esto... ¡Tiempo! Ve, hasta nos sobró tiempo. Sí, ¿Qué es esto? qué buenos que somos. Ok, coge la última hoja. Y yo no la tengo que ver. Si no se han ido, si no han visto esta dinámica, cómo la hicieron las mujeres, Ya. vayan a verla y de verdad que voten ustedes. Tienes que decir. Ahí vamos a dejar para que voten. Ya. 3, 2, 1. Ok. No, tienes vertical la hoja. La hoja vertical. Ya la vio, Greg. En la mayoría de la hoja haces un rectángulo vertical, bien alargado. Ok. Encima de ese rectángulo haces un triángulo equilátero con la punta hacia arriba. Ok. Dividir ese rectángulo en 3 partes ¿Iguales? iguales. Ok. Ok. Sobre esas líneas que hiciste, haz otra línea paralelas. 1 y 2 líneas paralelas. Unidas, no están unidas. Ok. Eso. Ya. Eso. Abajo, en la parte de abajo, haces otra línea paralela a la base que hiciste, a esa línea de base. Ok. Ok, pero une el rectángulo. Ya. Vas a hacer 2 circunferencias del mismo tamaño dentro de esos 2 cuadrados que tienes allí. Dentro de ese rectángulo hay 2 cuadrados. Entonces, Hay 3. El de abajo y el de arriba. 2 circunferencias allí. El de abajo Que no toque líneas. y el de arriba. Ok. En las partes derechas, en la parte derecha, vas a hacer como un paralelogramo, sería hacia la derecha. Es 3D. Sí, ¡Tiempo! Hacia la derecha. Ok. Tiempo.
A la 3, 2, 1. Eso no es lo que me dijiste. ¿Qué? Igualito, muchacho. Idéntico. Igualito. Dale. Eso no Gracias. es paralelogramo. Yo creo que vencimos a las muchachas, la verdad. Porque ellas hicieron igual el primero, creo, y después Sí. pare de contar. Definitivamente. Feliz del hombre, muchachos. Feliz día del hombre, muchachos. Necesito el... Tu iPad. Pero bueno, estuvo bueno. Felicidades. También sabemos trabajar en equipo los varones, por favor. ¿Quién dijo que no? Oh, eso fue lo que dije. Sí, eso fue lo que dijeron. Y bueno, hoy obviamente estamos acá para hablar solo para chicos, se llama La Conversación. Y la idea es proveer también de características y de ideas de cómo el hombre debe también comportarse de manera general en la vida, no solamente cuando sea soltero, sino también cuando ya sea casado, inclusive más allá. Y la semana pasada las muchachas estuvieron hablando acerca de la mujer virtuosa basado en lo que dice Proverbios 31. Y Proverbios 31 pues menciona algunas cosas, sobre todo que Betsabé le dijo a su hijo Salomón en qué es lo que debía buscar en una mujer. Y muchas de estas seguramente las vio Betsabé en uno de sus antepasados, no directamente de Betsabé, sino que estaba en la línea genealógica de el rey David, es decir, también de Salomón, que era Ruth la Moabita. Y este libro de Ruth no solamente que presenta a una Ruth virtuosa, sino que también presenta a un Boaz, que es un hombre que obviamente valioso y que se parecía mucho al modelo que Jesucristo, que Dios quiere de nosotros. Y entonces nosotros hemos traído acá 7 características que nosotros creemos que son importantes para un hombre valioso, y de eso es lo que queremos hablar. Entonces, la primera pregunta, bueno, y que tiene que ver con la primera característica que es acerca de protección. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tan valioso es o qué tan importante es en la vida de una familia, de una mujer, y en el caso de un hombre casado, la protección que da el hombre? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, tendríamos que referirnos primeramente al modelo de quién es ese ser protector para nosotros. Tendríamos que ir a ese modelo, y la Biblia habla de un sinnúmero de pasajes bíblicos que nos enseñan de ese Dios protector. Pero yo quisiera referirme particularmente a un pasaje que se encuentra en Salmo capítulo 46 y los versos del 1 al 3, donde se menciona que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Yo creo que este es un versículo que representa a ese Dios todopoderoso que quiere protegernos permanentemente. Siempre el modelo de Dios da a entendernos que quiere protegernos, que quiere salvarnos, que quiere cuidarnos, que quiere poner su mano en su mano a nosotros para librarnos de la muerte, librarnos del pecado, librarnos de Satán, librarnos de la destrucción del hombre. Pero particularmente el hombre ha querido zafarse, quitarse, huir de Dios. Esa es en particular también. Entonces yo creo que a partir de ese modelo, el hombre tanto casado como soltero tiene que verlo, registrarlo en su vida y seguirlo y hacerlo sobre todo. Ahora, si hablamos de un hombre casado en particular, creo que es bueno saber que nosotros tenemos que hacer en nuestro hogar, así como Cristo hace con la iglesia. Es muy importante eso. Si Dios es nuestro amparo y Él es nuestro modelo, nosotros tenemos que ser nuestro amparo para nuestra esposa. Y nuestro amparo, si somos líderes de una iglesia, nuestro amparo y fortaleza también para la congregación. ¿La mujer busca eso en un hombre? La mujer busca eso en un hombre. Creo que es una de las características que la mujer busca en un hombre. Más allá, creo yo, de la belleza, busca esa cosa en particular. Esa cosa que le guarde, que le cuide, que la proteja, que se sienta cuidada por ese hombre. Entonces,
Ahora, digamos que hay alguien soltero que no necesariamente es alguien que está buscando casarse ya, no, sino un adolescente, un joven que simplemente está viviendo. Entonces, ¿en dónde la aplica? Bueno, creo que mencionaste parte de eso cuando dijiste que aún en los ministerios que uno tiene en la iglesia y lo que uno tiene cargo, uno tiene que también ser amparo y fortaleza, dijiste, ¿no? Sí. Sí, justamente si hablamos de un joven que no se ha casado, quizás no tenga planes de casarse, siempre tiene que buscar la protección primero en ese Dios que da esa protección. Ahora, eso todo lo hacemos por amor y todo lo que hacemos delante de Dios tenemos que hacerlo por amor, sabiendo que Él nos está protegiendo. Y si es un joven, tiene que buscar la protección de Dios. Si es la esposa, va a buscar la protección de su esposo. En este caso, la iglesia en general busca la protección de Cristo porque es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia en general, todos, mujeres y varones, buscamos la protección de Cristo, que es la iglesia. Ahora, hay un versículo en el capítulo 5 de los versos 11 y 12 del Salmos. Dice, pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio. Es decir, si lo hacemos por amor, si lo hacemos conscientemente que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad, tenemos que saber que Él es quien también proporciona aquella alegría y gozo en nuestro corazón a pesar de las dificultades, necesidades que tengamos en nuestras vidas. Esa protección viene porque viene. Sí. También, bueno, las mujeres en el episodio pasado habían mencionado eso también, que uno, bueno, ellas en el caso, cuando aún no se han casado, a quien deben respetar, a quien deben amar, con los que debe compartir y todo, es con sus hermanos, con su padre y luego con sus amigos, ¿no? En el caso de nosotros es similar también. A quien debemos respetar, a quien siento que debemos cuidar, a nuestra, bueno, en el caso de los que tenemos hermanas menores, que somos los dos también que estamos acá, sentimos como eso también, o eso viene en nosotros, el hecho de poder cuidar a las mujeres que tenemos al lado, igual que a nuestras madres, ¿no? Igual que nuestras madres. Sí, y no solamente eso, nosotros somos responsables de dar ejemplo también. Pues la Biblia habla de que Cristo es nuestra cabeza como iglesia y nosotros tenemos que ser cabeza de la esposa como casados. Pero los solteros tienen una gran responsabilidad de aprender bien mientras están solteros para poder hacer bien el trabajo cuando se casen. Podríamos decir, sin necesidad de que se casen, tienen que ser responsables también de la grey del Señor, de la iglesia, de otros que van a estar siendo enseñados por este líder, por este joven. Por lo tanto, este joven tiene que saber que tiene que dar ejemplo en todo sentido, no solamente cuidar de su hermana, cuidar de su mamá, cuidar de su tía quizás, o cuidar de su abuela, sino que cuidar de las hermanas de la iglesia, cuidar de las vecinas, cuidar de las compañeras de trabajo. Es decir, en todos los campos de la vida, este joven cristiano, sea casado o sea soltero, tiene que dar ejemplo y tiene que mostrarse como un hombre que protege, que da ese cuidado que Dios da a cada uno de los suyos. Y es interesante también la manera en cómo lo mencionaste, que nosotros como varones reflejamos en los demás la misma actitud, lo mismo que hace Dios con nosotros. Entonces Dios nos protege, entonces nosotros también debemos proteger. Y yo creo que es algo que se va a repetir a lo largo que hablemos toda la noche en todas estas características. Y lo siguiente es que Dios es un Dios de orden y organizado, ¿no? Entonces, ¿qué importancia qué importancia tiene el asunto del orden de un hombre que organice su tiempo y sus cronogramas? Sí, justamente eso que dijiste anteriormente, que Dios es nuestro ejemplo, no solamente en la protección, sino en la organización. Cuando pensamos en la organización, tendríamos que irnos y remontarnos a los primeros pasajes de la Biblia, que Dios creó los cielos y la tierra, cuando antes de eso estaban totalmente desordenadas y vacías. Por lo tanto, Dios tuvo que hacer un plan.
Dios tuvo que planificar y ver cómo era o cómo iba a resultar mejor este plan de él. Por lo tanto, él tuvo que organizarse en tiempos, organizarse en el espacio que él quería definir. Y ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de parte de Dios. Ahora, también Dios se organiza también con respecto a las personas que tiene a cargo, que es todo el mundo. Dice su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Por lo tanto, esa organización es la que Él está queriendo que nosotros también tengamos. Ahora, si nos vamos a un plan de organización en cuanto al hogar o nos vamos a un plan en cuanto a la organización con respecto a la iglesia, pues nosotros tenemos que ser organizados en todo momento, en todo tiempo. Tenemos que primeramente, como dijimos, tenemos que ser responsables de la gente que tenemos a cargo, pero también tenemos que llevar un tiempo, un cronograma de tiempo para poder saber qué es lo que vamos a hacer y en cuánto tiempo lo vamos a realizar. Ya, mira, gracias. Ahora, el ejemplo que sacamos acá de Boaz, nosotros vemos y para los que han leído bien la historia... ¿De qué? De Boaz. De vos. No de Boaz, sino de Boaz. Y vemos especialmente en los capítulos 3 y 4, en donde se explica mejor y vemos mejor la actitud y lo que hace Boaz con Ruth y con su suegra. Él tiene a sus empleados ordenados y se sabe exactamente cuál es el orden de las cosas. Y entonces, ahora mi pregunta es, ¿qué oportunidades puede perder un varón que no es organizado en las cosas que hace o en su tiempo? Bueno, yo creo que podría perder mucho un varón que no es organizado. Porque, por ejemplo, en la vida secular, un varón que no es organizado podría perder oportunidades de trabajo. Un hombre que no es organizado podría perder oportunidades de realizarse como un estudiante o como un profesional. Alguien que no es organizado podría hasta accidentarse porque no está organizando su tiempo correctamente y podría hacerlo al apuro. Por lo tanto, yo sí creo que todo, como dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y justamente esta organización de la cual habla la palabra de Dios que tú referiste en Ruth, creo que es capítulo 3, está hablando que este personaje que la Biblia menciona de Boaz, él está hablando de que él se da un tiempo para trabajar, un tiempo para comer, un tiempo para beber. Es decir, él lo tiene organizado, él lo tiene cronometrado. Por lo tanto, él no encaja una cosa con la otra, sino que todo lo tiene planificado, porque es un hombre que quiere primeramente adorar a Dios, que quiere exaltar el nombre de Dios, inclusive con el tiempo, con su tiempo. También, si podemos ver y notar en este pasaje, él también tiene un tiempo para dormir, él descansa. Dice en la palabra de Dios allí en este capítulo que posterior a eso Ruth se acostó a los pies de Boaz. Él estaba durmiendo. Ahora, sabe que también hay que luchar en el campo, que hay que trabajar en el campo y también le da un tiempo para trabajar. No solamente se dedica a dormir, sino que también tiene un tiempo para trabajar. Ahora, la palabra de Dios también nos indica que tenemos que ser como hormigas que en su tiempo trabaja muy arduamente, dice la palabra de Dios, que recogen todo el alimento que se necesita para cuando no haya trabajo, para cuando llegue el invierno o el tiempo difícil, tengan estos alimentos guardados y puedan alimentarse en ese tiempo que no se está trabajando. Es decir, el tiempo es importantísimo en la vida de un hombre cristiano que se organiza bien. Y bueno, esta se une un poco, yo creo, a otra característica que les venimos a poner acá, que es que un hombre también sabe hacer planes para el futuro. Entonces un hombre también debe planificar. Y cuando preparábamos estas 7 características, mientras yo pensaba acerca de estas dos, yo decía, bueno, Dios también se ha planificado así y ha sabido hacer los planes así. Por eso Jesucristo
firmemente les dice a sus discípulos cuando Él se iba, pero no se preocupen porque donde yo voy a preparar el lugar para que ustedes estén conmigo. Entonces Jesucristo, o sea, Dios ya había preparado todo eso y ya estaba pensando en el futuro. Entonces, obviamente también los hombres debemos ser capaces también de planificar y eso lo vemos también en la historia de Boaz, cuando él planificó la reunión para saber que él iba a ser el que redimiría a esta familia y que las iba a llevar a ellas a tener un poco más de dignidad, porque en esa época pues más o menos de eso dependía, de tener una familia y las propiedades y todo aquello. Pero, entonces, supongo que la pregunta es básicamente la misma. Entonces, es importante también planificar para el futuro de qué tanto uno se tiene que salir de tal vez de decir, oh no, pero tienes que confiar en Dios, o qué tanto uno se está saliendo de pensar en que Dios es el que termina proveyendo, y qué tanto uno pierde ahí cuando uno planifica. Sí, yo creo que hay dos partes allí. Una, la parte que Dios hace y la otra es la parte que uno hace y tiene que hacer. O sea, la parte que uno tiene que hacer es el plan que uno lo ponga en las manos de Dios para que Él la bendiga, para que Él lo apruebe primero, luego lo bendiga y luego nosotros podamos hacerlo. Es decir, hay dos partes, la que hace Dios y la parte que hacemos nosotros. En la vida de un hombre de Dios, definitivamente tienen que estar bien planificados los tiempos y la organización en los tiempos para saber qué es lo que vamos a hacer con nuestro futuro. Sabemos que el futuro es de Dios, que no nos pertenece a nosotros. Sin embargo, nosotros en ese futuro de Dios es que tenemos que planificar las cosas, todo lo que nos incumbe a cada uno de nosotros, sean cosas seculares o sean cosas de la iglesia. Si hablamos de un hombre soltero que, por ejemplo, se quiere casar, tiene que planificar cómo es que va a mantener a su esposa en lo posterior, si se quiere casar. ¿Cuánto tiempo de noviazgo va a estar con esa señorita? ¿Qué tiempo necesita para poder alistarse, para poder casarse? Entonces, si va a estudiar, ¿cuánto tiempo necesita para estudiar? Y si se va a estudiar y va a casarse, ¿cuánto tiempo necesita para todo eso? Y después el tiempo que necesita para trabajar, para obtener los recursos y poder mantener a esa esposa. Entonces, para todo se necesita una organización en el tiempo. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa si tal vez alguien dice, bueno, yo no era cristiano, yo tal vez no era una persona tan organizada antes o no era organizado y pues resulta que pues tal vez ya tienes una familia o algo por el estilo? ¿Hay solución? Claro, Dios nos da la solución a todo. Sobre todo si dice la palabra de Dios que ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Automáticamente Dios transforma nuestras vidas y automáticamente si antes éramos desorganizados, Dios pone en nosotros esa forma de que nosotros nos organicemos. Y la palabra de Dios pues nos enseña muchas maneras, muchas formas de ser organizados. Ya lo hemos estado viendo que Dios es un Dios organizado y podríamos copiar ciertos modelos de ciertas partes de la Biblia que nos enseñan a organizarnos. Ahora, bueno, igual me imagino que por ejemplo en ese caso que yo mencionaba, tal vez van a haber una que otra consecuencia de lo que ya hubo en el pasado, ¿no? Pero pues Dios restaura y es capaz de hacer cambios, ¿no? En la vida de las personas. Y siempre hay una manera de planificar para el futuro y de tal vez tener un futuro diferente. Definitivamente, mire, hay dos tiempos también. Hay que entender que hay dos tiempos. Uno, los tiempos que nosotros estamos cronometrando, que son los tiempos del hombre, y otros son los tiempos de Dios. A lo mejor nosotros pensamos, de aquí a 50 años nosotros somos profesionales, estamos casados, vamos a tener hijos, vamos a tener nietos, en la iglesia vamos a servir de esta forma, nosotros vamos a organizarnos. Está muy bien toda esa organización. Pero toda esa organización que se le realiza con los tiempos de hombre, tenemos que entenderla claramente que hay un tiempo de Dios que el cual nos invade, nos organiza para que podamos practicarlo aquí en este mundo y podamos realizarlo en lo posterior cuando estemos en su gloria. Es decir, tenemos que saber perfectamente que aun cuando las cosas
puede ser que hayan salido bien planificadas y en el plan salieron perfectamente. O a lo mejor puede ser que no hayan salido muy bien. Pero hay que entender que Dios tiene sus propios planes y que a lo mejor algunas cosas las hemos entendido, otras cosas no las hemos entendido. Pero en el tiempo de Dios es grande y es eterno, y hay cosas que a lo mejor no las sabemos y es el Señor quien nos las va a decir a su debido tiempo. Hay cosas que no las vamos a entender definitivamente nunca, y hay cosas que sí las estamos entendiendo con el pasar valga la redundancia, con el pasar del tiempo. ¿Cuál es? Ay, Diosito. Perdón. ¿Cuáles son algunas consecuencias? Porque sí existen consecuencias cuando el hombre no planea y se avienta a ese futuro incierto en sí. No crea planes, no le da importancia al futuro. Claro. ¿Cómo se le debe dar? No morirnos por el futuro, pero sí darle importancia a lo que vamos a hacer después, a los planes que vamos a hacer. ¿Qué consecuencias pueden haber en el hombre? Sí, la Biblia habla de pobreza, el hombre que, dice la Biblia, el hombre que, aquella persona que no trabaja, que no coma. Esa es la ilusión que aquella persona que no está trabajando no es merecedora del pan, que no debe comer porque no la ha trabajado, no va a andar de mendigo pidiendo el pan. Entonces, yo creo que hay que planificar nuestro tiempo en cuanto al trabajo, en cuanto a los estudios, si hablamos secularmente, si hablamos ministerialmente, también si debemos estudiar hay que hacerlo. Si hablamos de casarnos, hay que planificar los tiempos. Y en todo esto hay que ganarnos el pan. Hay que trabajar secularmente para podernos ganar el pan y poder llevar ese pan no solamente para nosotros, sino para las personas que amamos. Que a lo mejor algunas personas están a cargo de nosotros y tenemos que ser responsables, y vale allí la pena de que allí también hacemos valer esa parte primera que se mencionó, que es la protección a esas personas. De la mano con eso que acaba de mencionar, ¿cómo el hombre valioso puede llevar el pan a otras personas? En otras palabras, y como la cuarta característica que tenemos ahora, como un hombre de Dios, como un hombre valioso, porque cómo puede mostrar la generosidad con otras personas. Bueno, menciona la palabra de que Dios siempre provee para todo, siempre da. Dice la palabra de Dios inclusive que el sol sale para todas las personas, para sus hijos y para los que no son sus hijos. Y da trabajos también para todos. Y de las bendiciones que nosotros recibimos también tenemos que dar. Dios mismo es ejemplo de esa generosidad absoluta, ese ejemplo de dar. Él nos ha dado todo de Él. Él puso a su mismo Hijo para que muriera por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras transgresiones, de nuestros delitos. Éramos soberbios delante de Él. Hemos sido personas que no le hemos obedecido. Sin embargo, Él ha provisto de un medio, de una forma absoluta y única para que nosotros seamos salvos. Entonces, Él nos ha provisto, Él nos provee la lluvia para que los campos se rieguen, para que las plantas crezcan, haya fruto de estas plantas. Él provee de las fuerzas para que nosotros podamos trabajar. Por lo tanto, si Él es nuestro ejemplo en provisión, nosotros también tenemos que hacer exactamente lo que Dios hace con nosotros. ¿Con quién tenemos que ser generosos? Con los nuestros, con nuestra familia, pero también con los que están alrededor nuestro en algún momento. Inclusive buscar a aquellos necesitados que requieren de nuestra ayuda, de nuestra protección y de nuestra generosidad. Yo creo que también aquí vale la pena recalcar que todas estas características sumadas, tal vez alguien va a decir, uy, pero es que ustedes están describiendo a un hombre que no tiene fallas y que en todo es perfecto. Lo que pasa es que, te sonríe justo ahí, lo que pasa es que precisamente el modelo es Jesucristo, el hombre que no tiene fallas, y entonces, a pesar... Yo iba a decir, es que así somos, ¿qué vamos a hacer? ¡Feliz del hombre! No, pero es que el modelo es Jesucristo.
Y pues la meta es llegar allá. Y obviamente él las tiene todas y nosotros pues tenemos que ir ahí ah, trabajando en una cada una para ir llegando a esas. Ahora, yo sí también quería decir que la generosidad o el ser empático general, sin manera general, es una de las características, yo, más difícil para el hombre, para el varón. Yo creo que las mujeres Dios las ha provisto de una empatía un poquito más natural, ¿sí o no? Sí, seguro. Y a Sí. nosotros yo creo que nos cuesta un poquito más Claro que sí. el ser empático, peor en público, pero no, pero es necesario, ¿no? Es necesario y los mejores ejemplos, como dije, son de parte de Jesús, de parte de Dios. Pero hay un ejemplo que ustedes ahí tienen, me imagino, anotado, es el ejemplo de Boaz. Él era De vos. un hombre millonario, un hombre con recursos económicos, y él no se quedó solamente solo con esos recursos económicos. Si vemos en el capítulo 2, el versículo 1, dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Era un hombre rico. Era un hombre rico, pero quiso compartir sus recursos con esta mujer que también era de Dios. Es decir, él no se quiso quedar solo con los recursos, sino que con esos recursos fue generoso él también. Sí, no, y en la historia es interesante porque cuando Ruth llega a recoger en los campos de él les dice a sus trabajadores, y sin conocer bien quién era ella, les dice a sus trabajadores, dejen caer los granos y dejen que ella recoja lo que esté ahí. O sea, le daba la importancia para que ella, y obviamente obedecía la ley de Israel que decía que tenían que dejar para que el extranjero pueda recoger de lo que les caía al estar cosechando. Entonces, él era definitivamente generoso. Y así llegamos a la quinta característica, que es acerca de hacer el bien. ¿No? Entonces, y pues vos lo vemos porque no solamente él cumplía con lo que tenía que hacer, sino que lo hacía bien. Pero no es ese necesariamente el bien del que hablamos, sino otra vez volvemos a algo parecido, ser empático con los demás y hacerle bien a los demás, ¿no? Y yo creo que siempre hay una manera de encontrar la motivación de ser amables con los demás y de ser empáticos, de mostrar una sonrisa y de hacerle el bien a alguien. Siempre hay una manera de hacerle bien a alguien más, especialmente cuando están enfermos, ¿sí, no, Wilmer? Así es. No, pero siempre hay una manera de hacer el bien. Siempre hay manera de hacer el bien. En este caso, Boaz le dice a Ruth, estas 6 medidas de cebada, ella dice, me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Es decir, que no solamente estaba sirviendo y haciéndole un bien a Ruth, sino que también le estaba haciendo un bien a la mujer con quien ella estaba viviendo, a la gente, a la gente que ella quería. El bien no es solamente a la persona con quien tú te estás relacionando permanentemente, sino con las demás personas, con otras personas que quizás a lo mejor en algún momento no las conoces, pero también se puede hacer bien. Y se puede hacer bien a través de las personas directas con quien tienes tu contacto. A través de ellas puedes hacer bien a otras personas que ni siquiera se conocen. No, yo creo que para alguien, o sea, en la casa, uno puede no solo hacer el bien, sino que no puede ser generoso, ¿no? Entonces, y pues mencionaba ahí Wilmer, o sea, uno tiene familias, entonces no sé a quién, con quién viva, ¿no? Entonces, o los que son casados con su esposa o sus hijos, y los que no, pues con su madre, padre, abuelos, hermanos y con quien sea que estén en casa. Uno puede hacerle bien a esas personas en las tareas de la casa o supliendo, si hay niños pequeños, ayudando en las tareas de la escuela a los niños pequeños. O tal vez alguien perdió el trabajo justo esta semana y entonces en vez de caer encima y decirle, oye, ahora cómo vas tú a suplir con lo que tú estás ayudando en la casa, sino uno decir, mira, yo pongo esta vez, este mes o algo y vemos cómo salimos adelante. No sé, es algo que se me está ocurriendo, pero hay maneras de hacer el bien y la Biblia lo dice, o sea, uno tiene que ser responsable con los que viven contigo, con los cercanos a ti y obviamente también con los otros. Entonces tenemos nuestro prójimo permanentemente, en todos lados hay prójimo. Entonces hay prójimo cuando salimos a la calle, hay prójimo cuando nosotros estamos en la iglesia, hay prójimo cuando nosotros estamos en el trabajo, cuando nosotros estamos comprando algo y hay una fila que hacer. Ahí está mi prójimo también y hay maneras de hacer el bien en todos lados. Entonces
definitivamente. O sea, de que hay manera de encontrarlo, hay. Lo que pasa es que a veces nos hacemos de la vista gorda y no las vemos. Sí, sí. Y algo también importante es que el hombre en sí valioso anda buscando hacer el bien. O sea, no espera que la circunstancia te aparezca, sino que uno lo busca. Y es fácil muchas veces, y creo que una vez lo mencionábamos acá, es fácil hacer el bien con las personas que tenemos cerca, ¿no? Muchas veces se nos hace fácil, porque las amamos, porque sentimos, Que es a nosotros sí, mismos. una cercanía, exacto, Sí. con esas personas. Pero se vuelve un poco difícil para nosotros muchas veces poder hacer el bien a personas que no conocemos. Y eso a los hombres nos pasa mucho. O sea, se nos complica, se nos hace difícil. Entonces, buscarlo hacer. Y, bueno, Brady dio ejemplos de cómo hacerlo, pero también ayudando, y creo que va de la mano en cuanto a ser generoso, a poder tal vez brindar una ayuda a personas que no tienen cómo. Entonces podemos ofrendar a las misiones, por ejemplo, ofrendar a las personas que no tienen comida en la calle, o brindándole el pan a esas personas también. O sea, nosotros podemos hacer el bien de diferentes maneras y en este mundo que vivimos se nos presentan muchas circunstancias a cada momento también. Y tal vez ahí sea una manera también de, al hacer justo estas últimas actividades que Wilmer mencionaba, sea una manera de motivar para los que son casados, sobre todo, a la familia a hacerlo, ¿no? A la esposa y así no sean creyentes el resto. Sí, y esto también es parte del ejemplo de Dios. Eh, Cuando Dios nos da algo, que nos ha dado muchísimas cosas, Él no está pensando en Él está pensando en nosotros. Esa es una parte importante de dar, de ser bueno con el otro. Pensar que esa persona va a ser una persona bienaventurada, porque esta palabra bienaventurada viene de bien, de un bien que tú le haces a esa persona. Nosotros somos bienaventurados cuando Dios nos hace un bien a nosotros. Y ese bien tiene que ver con ese gozo profundo del alma que esa persona recibe al hacerle uno un bien. Ahora, tú te referías a una persona casada, ¿no? Repíteme, por Sí, favor. yo digo, porque él estaba mencionando de que uno puede hacer el bien con con los necesitados que están fuera que a veces uno no conoce, ¿no? Y eso también puede servir de ejemplo para traer y hacer entender a una esposa tal vez que no sea creyente, o a un padre o a una madre que no sean creyentes y que vive con nosotros en casa. Y entonces al ver ese ejemplo, ellos también pueden Sí, yo creo, por ejemplo, en la casa, en nuestra casa, yo también me incluyo, hemos recibido un buen ejemplo de mi esposa. Ella siempre ha querido hacer el bien a los demás. Ella siempre ha querido dar el pan al necesitado, siempre ha querido ofrecerse, dar el vestido al que necesita. Entonces, también es parte de la enseñanza que le podemos dar a los demás. No solamente hacerle un bien a alguien, sino también dar ejemplo a otras personas a través de ese bien que uno le hace. Sí, y te puedo contar un story time acá, en cuanto a Sí, hacer el bien. pues. Siempre Dios desde pequeño me ha puesto en el corazón como poder ayudar a las personas, ¿no? Y no es como que me gusta hacer tanto eso público, pero en cuanto a lo que el señor Brady mencionaba, que a veces no sabemos lo que estamos haciendo con las personas, y muchas veces pensamos, no, no estamos viendo la realidad de afuera. Entonces yo vengo de Honduras, para los que no saben. Yo vengo de Honduras, y pues allá el año pasado salí con mi familia a poder brindar comida a las personas que estaban en el hospital para la fecha de Año Nuevo. Entonces salimos a compartir. Era la primera actividad que hacíamos así con mi familia. Entonces, pues reunimos recursos y salimos a hacerlo. Pero lo que quiero contar es que mi mamá se acercó a una persona y por esa persona orábamos, predicábamos también la palabra, pero también llevábamos algo de alimento, porque nos dio una emoción de ver
que hay personas que pasan estas fechas en los hospitales y que no van a salir y pasan 24 y 31 solos ahí. Entonces, mi mamá se le acerca a un señor que estaba con su esposa estaba internada, y le brinda el plato de comida. Entonces, ese señor no había comido, creo que hace un día y medio. Mm. Eran creo que las 12, no, las 3 de la tarde. El señor no había salido, si no me equivoco, desde la mañana del día anterior. Mm. Entonces, y para nosotros tal vez solo era un plato de comida, ¿no? Para él fue la comida de ese día. Mm. Entonces, y así encontramos muchas personas que no habían comido, que estaban ahí sin ningún otro recurso, que tenían sus niños, que tenían familiares, porque no hay de otra. Entonces, tienen un hijo pequeño también y ni modo, no hay con quién dejarlo en casa, se lo llevan también al hospital. Entonces, de esa forma, de verdad, a veces nosotros somos tan desagradecidos con Dios, y criticamos cada cosa que nos pasa, pero como decía el señor Brady, a veces no hay que pensar solo en nosotros. O sea, siempre no hay que pensar solo en nosotros. A veces, ¿verdad? dice. Sí. Perdón, hay que pensar en los demás, en lo que podemos hacer por los demás, en cómo ayudar a las demás personas. Amén, así es. Y bueno, muchachos, no se preocupen si ustedes se preocupan por seguir eso, porque justo esto mencionaban también las muchachas. Las mujeres están buscando estas características en los varones. Sí, No, y después de esto, olvídate que las muchachas van a estar a ver, este muchacho hace esto, te falta esto. sí, revísenlo. No, y es que es importante porque a veces los jóvenes creyentes y los varones, a veces nosotros, y lastimosamente hay una tendencia, sobre todo en el ambiente latino, en una tendencia en buscar características en la mujer, y nosotros no prepararnos en ser un varón que también esté listo para casarse. Por ejemplo, ya volviéndonos un poco al aspecto de la soltería buscando casarse. Y eso es injusto. Entonces, si nosotros estamos buscando ciertas características en una mujer y somos capaces de decir, oh, esto y esto es lo que yo quisiera ver en mi esposa, pero yo también ¿Qué estás dando? Exacto. Entonces yo también debo ser capaz de prepararme y de buscar dar lo mejor, ¿no? Hoy definitivamente tendríamos que irnos a lo que nos dice 1 Corintios 13. Yo creo que es un buen ejemplo para aquel joven que quiere casarse o tiene planes de casarse. 1 Corintios 13 es casi, para mí es imprescindible que un joven se prepare a través de ese pasaje de la Biblia. Ustedes también tienen allí ese pasaje de Ruth capítulo 1, 1 Corintios 13, 4 y 7 también, que se podría adaptar a esa parte importante y trascendental de cómo debe ser un joven o cómo debe prepararse un joven para ser un hombre de Dios, pero un hombre que sirva a los demás. Primeramente a esa persona que la ve siempre, a esa persona que se dice que la ama, entonces tiene que prepararse. Ahora, 1 Corintios 13, por ejemplo, el versículo 7, es un versículo que habla de ese amor que pasa todo entendimiento y que está sobre todo. Ese amor que aguanta todo, que aguanta los avatares de la vida, que aguanta los sinsabores, que aguanta las dificultades, que aguanta los problemas. Ese amor que lo cree todo, que cree que sí se puede hacer mientras el Señor esté a cargo de esa barca, que sí se puede. Y que lo espera en el Señor, que sabe esperar a su debido tiempo y que siempre está en contacto con el Señor para tomar la tranquilidad que se necesita, porque todo hombre y toda mujer de este mundo, por más cristiano que se considere, siempre va a tener sus altibajos y va a pensar que todo se está derrumbando o se está cayendo, pero justamente en esas dificultades que se tiene o en esas crisis que se tiene, piensa que se tiene que esperar en ese Dios que lo sabe todo y que es el dueño de los tiempos. Y entonces ese que es dueño de los tiempos también es aquel dueño que da ese amor para soportar dolores, soportar necesidades, dificultades, soportar sinsabores, como lo dije antes. Es decir,
Primero los Corintios, el capítulo 3, el versículo 7 es clave para aquellas cosas que se requiere de un joven y que quiera arriesgar, poniendo su vida, así como Jesucristo la ha dado por cada uno de nosotros, arriesgando por la vida de los demás, por la vida de aquel que quiere proteger, que quiere organizarse para darle todo lo que necesita, para poder ser generoso, para hacer el bien. Aquel hombre que se rige por aquellas cosas que dice y menciona la palabra a través de 1 Corintios capítulo 13, es aquel hombre que teme a Dios, que busca de Dios, que insta en la palabra de Dios, que indaga en la palabra de Dios, que analiza en la palabra de Dios todo aquello que Dios quiere para su vida. Sí, volviendo a lo de hacer el bien y esa parte que vos mencionabas. El hombre en sí, según lo que encontramos en la palabra de Dios, es el que lidera el hogar, es la cabeza del hogar. Entonces, ¿cómo un hombre puede mostrar esa parte? Manteniéndose siempre en los límites y no llegar a abusar de ese poder, entre comillas, que Dios da al hombre para no pasarse del límite y no ir a ser un jefe. ¿Y cuál es la diferencia entre eso? Entre un líder y un jefe. Sí, yo creo que es una pregunta muy buena y creo que hay que pensarla bien para responderla bien. Y creo que me tengo que remitir Será en el otro episodio, entonces. me tengo que remitir a la parte de Dios otra vez. Yo creo que Dios ha sido un buen líder para mí, ha sido un buen instructor para mí, un excelente guía para mí. Me ha dejado un libro allí hermoso que yo lo puedo leer cuando yo quiera y está en mi voluntad hacerlo o no hacerlo. Pero claro, en su guía también me pone de que yo, si hago tales cosas, me va a ir bien, y si hago contrario a tales cosas, me va a ir mal. Entonces, esa libertad me ha dado Él. Por lo tanto, ese líder bueno que es el Señor, es el ejemplo para mí. Y es así como yo creo que se debe hacer en un hogar, es así como yo creo que se debe hacer en una iglesia para poder ser líder. Para ser líder hay que tener ciertas características de Dios que primeramente tiene que llevar uno consigo. Dios es amor, por ejemplo. Hay que amar a los demás, no solamente amarse uno mismo, sino que amar a los demás para poder servir a los demás. Y hemos hablado en esta noche de algunas cosas que nosotros debiéramos tener, como ser protectores, ser organizados, generosos, hacer el bien, tener planes para el futuro, prepararnos, tener un amor arriesgado hacia los demás. Y yo creo que esas características nosotros como líderes, varones, líderes que amamos a Dios, tenemos que tenerlas nosotros para poder conducir a las personas que están con nosotros. Si tenemos un hogar, tenemos que saber que la esposa tiene que ser guiada por nosotros y nosotros ser los sacerdotes de ella y sacerdotes nosotros de nuestros hijos. Es importantísimo eso, que nosotros somos la cabeza. Como ejemplo, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos la cabeza de nuestro hogar, la cabeza de la esposa y la cabeza de los hijos. En cualidades que te gané. Sí. En cualidades que se Este man desarrollan. habla todo el episodio. En cualidades que se desarrollan desde que uno es soltero. Uno no debe esperar a casarse para desarrollar estas cualidades. No, claro, definitivamente uno tiene que aprenderlas desde soltero. Porque si uno quiere recién aprender cuando es casado, va a tener muchos tropiezos y va a tener muchas dificultades con la esposa y después con los hijos. Hay que aprenderlas desde cuando uno está soltero, Sí. definitivamente. Y yendo a eso, más bien me diste un pase, por lo que quería mencionar. Debemos amar a nuestras esposas cuando estemos casados, obvio nosotros dos, ¿cierto? Como Cristo ama a la iglesia. Y creo que en eso nos debemos de basar. Y podemos ahí encontrar la diferencia exacta entre ser un líder y un jefe en nuestro hogar, en la iglesia y como tal. Ahora, les recomiendo un libro que se llama Amando a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Si sos casado sería súper que lo leas.
Pero si sos soltero, sería muy bueno que lo puedas leer. Y muchacha, también te lo recomiendo el mismo libro para que sepas qué también puedes esperar de ese hombre. Y también que se lo puedas regalar a esa persona, a tu novio, a tu esposo, hoy en el Día del Hombre. Sí, sí. No, pero sí, que podamos aprender No, me de gusta. esa forma. Sí, es verdad, es muy bueno. Y me imagino que vas a poner la foto de la portada Del libro, ahí está. en la cara de Brady. No, y me gusta que mencionabas que nosotros, una y otra vez mencionas, para responder a esta pregunta, menciono a Dios otra vez, y Dios y su actitud y todo eso. Porque es en Él en que nosotros debemos fijarnos para repetir las acciones que Él hace con nosotros, ¿no? Y obviamente yo le doy gracias a Dios por los padres que me ha dado, y son excelentes ejemplos, de verdad. Pero más allá de eso, es en Dios en que uno se debe fijar, ¿no? Y eso es precisamente lo que ellos nos han enseñado a nosotros como padres, que uno mira al Señor y el ejemplo es el Señor, porque a veces los padres pueden fallar en ciertas cosas, así como el pastor de mi iglesia pueden fallar en ciertas cosas, pero Dios no nos falla. Dios nunca falla. Entonces, como Dios nunca falla, entonces ahí es donde debe estar nuestra vista. Amén. Pero yo no me quiero ir del tema del liderazgo y de cómo nosotros estamos. La verdad es que Wilmer tenía una pregunta, la dijo tenemos detrás de una cámara. buena La hago pregunta. yo, no tenemos, tú No, la tenías. Yo la tengo. Pero tengo miedo de hacerla. No. Hay algo que está de moda, esa pregunta, la verdad, hoy en día. Está muy de moda. Lo he visto muchas veces justo en esta semana también. Y creo que va para hoy. ¿Una mujer puede llegar a ser pastora en una iglesia? Listo, siguiente episodio de la respuesta. Sí. Hasta aquí, muchachos. No. Hablando siempre de liderazgo. Entonces, ¿una mujer puede llegar a ser pastora? Sí, ahí en la Biblia menciona muchas o algunas mujeres que fueron excelentes líderes, que fueron excelentes maestras, que enseñaron bien, que dieron excelente ejemplo. La Biblia también menciona de que la mujer, así como el hombre, son por igual delante de Dios. Son amadas por Dios, tanto el hombre y la mujer por igual, amados por Dios. Pero hay ciertas cosas y ciertas características que Dios ha dado al hombre y ciertas características que Dios ha dado a la mujer. Entonces tendríamos que hablar al menos de 5 cosas. La primera, que el hombre y la mujer son iguales. Delante de Dios son iguales. No hay diferencia. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre y al varón y a la hembra. Al varón y a la hembra. Y no dice creó al varón y amó más al varón y a la hembra no la amó, sino que al varón y a la hembra los creó porque Dios los amó a ellos dos por igual. La segunda cosa es que, y allí vamos a las diferencias, ¿no es cierto?, que dio Dios funciones diferentes tanto al varón y dio funciones diferentes a la mujer. Pero también dio una situación en igualdad de ser. Como ser son iguales, pero funciones que tienen que realizar ambos son diferentes. Entonces al hombre le dio como cabeza, le dio la tarea de ser cabeza cariñosa, mire cómo lo estoy diciendo, cabeza cariñosa y sacrificada en el hogar, al hombre. Cabeza cariñosa y sacrificada en el hogar. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Efesios 5, capítulo 5, versículo 21, 25, o 1 Corintios 11, 3, nos menciona sobre ese asunto. A la mujer le dio la característica de que tenía que aceptar de buena gana y cooperar con la función de a la cabeza cariñosa. Le dio esa función de que sea la ayuda idónea a esa cabeza cariñosa. ¿Por qué digo cariñosa? Porque si esa cabeza no es cariñosa, es totalmente lo contrario. Es una cabeza que maltrata, una cabeza que quiere ser como decías tú en un principio, no líder, sino un jefe. Entonces esa cabeza no es cariñosa. Y Dios quiere que los hombres seamos cabeza cariñosa de la esposa. Por lo tanto, esa función de la mujer
es aceptar de buena gana y cooperar con la función de la cabeza cariñosa, no como una costumbre cultural, sino como un principio ordenado divinamente por el Señor. Y eso también lo podemos ver en Efesios 5, capítulo 22. El tercer punto que nos menciona primera Timoteo, capítulo 2, y es algo que está vigente ahora en la actualidad y no solamente pasó en el antiguo Éfeso. Que los obispos, no dice las obispas, sino dice los obispos, sean irreprensibles, es decir, que no tengan tachas, que no se hayan equivocado tanto, que sean personas que sean reconocidas por la sociedad y por la iglesia, de tal forma de que no sean señalados. Es decir, estos obispos, los varones. El cuarto punto es las distinciones de papeles asignadas por Dios durante la creación. Y así lo vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, los versículos 18 al 23, que nos menciona que fueron asignadas estos papeles de parte de Dios desde un principio, pero también después de la redención, después de la muerte de Jesucristo, también fueron asignadas ciertas cosas después en la cruz. O, por ejemplo, cuando la palabra habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, y de esa misma forma el hombre tiene que ser la cabeza de la mujer. Por lo tanto, ese ejemplo es el que nosotros tenemos que transmitirlo a la iglesia. Ese ejemplo es que nosotros tenemos que ponerlo en funcionamiento y que tenemos que llevarlo a cabo. El varón es la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, la Biblia excluye la ordenación de mujeres como sacerdotes en el Antiguo Testamento, y también excluye a apóstoles mujeres y ancianas mujeres o pastores mujeres en el Nuevo Testamento. Definitivamente el mejor ejemplo que nosotros tenemos que reconocer, aceptar y ejecutar es el ejemplo del mismo Dios, diciéndonos que el hombre es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Respondida, muchachos. Gracias. Y bueno, así llegamos ya a la última característica de un hombre valioso, y es que este hombre debe temer a Dios. Y lo conversábamos detrás de cámaras porque decíamos, bueno, esta es la pusimos como séptima característica, pero pues sin duda es, yo creo, si no la más importante, pues por ahí va, porque de ahí parte todo. Y bien lo dice Salomón en Eclesiastés, que al final el todo del hombre es temer a Dios. O sea, no hay nada que le llene al hombre, no hay nada que lo haga más feliz al hombre, sino es temer a Dios. Y precisamente esta semana conversábamos en el trabajo, y pues estábamos sentados ahí. Estaba tengo un compañero de trabajo que es musulmán, otro que es católico, otra que se considera atea y otra que es de la religión de la India. Así que había bastante ahí. Y y hablaban y decían vos? yo soy cristiano. Yo me voy al cielo. No, y decían dos personas ahí, bueno, lo que pasa es que el dinero te hace feliz. Y lo primero que traía a mi cabeza eso, es que la Biblia no lo dice así. Lo que le hace feliz al hombre, lo que le da el contentamiento al hombre es solamente el temor a Dios. Entonces, el todo del hombre es simplemente temer a Dios. Ese es el final del hombre. Y lo dijo Salomón hacia los últimos capítulos de su libro de Eclesiastés. Después de haberse dado tremendas lecciones de decir que qué sentido tenía esta vida después de tener tanto dinero, que qué sentido tenía esta vida después de tener a la mujer que querías, que qué sentido tenía esta vida después de tener todas las propiedades que tenía, porque él las tenía todas, él tenía todas estas cosas. Y luego de tener todo eso, él decía, no tiene tanto sentido la vida aún. Y después de todo eso decía, porque no tiene sentido la vida sino hasta que uno entiende que temer a Dios es lo que a mí me da el contentamiento y lo que a mí me da la felicidad. Y también tenemos ejemplos hoy en día de eso. Personas que llenas de riqueza, las personas más famosas, tienen fama, tienen riqueza, llaman a ellos tener mujeres como un premio también. Pues lo tienen todo en el mundo.
lo llegan a tener todo. Y aún esas personas afirman o muestran que sigue habiendo un vacío en sus corazones. Personas que se terminan, ay Dios, no puedo decir esa palabra, es autoeliminando de este mundo. Le dan game over. Sí. Entonces, no se puede Oh, decir. eso siento. se Por me eso olvidó. van a escuchar un pip ahí, porque no se puede decir para que no nos bajen el video. Pero personas que al final llegan al camino de la muerte por intentar buscar erradamente la felicidad, pero también el bien. Eso. Sí. Eso. Y bueno, es parte también de las características que debe tener un hombre, ¿no? Y que debe enseñar también en su casa. Sí, para entender un poquito más sobre esto de bienaventurado el hombre que teme a Jehová, dice la palabra de Dios, tenemos que entender un poquito qué es temer a Jehová, qué es el temor. Porque algunas personas podrían confundir esa palabra con miedo. Y no, y justamente esa palabra no tiene que ver con miedo, sino más bien con respeto. Tiene que ver esa palabra con obediencia, yo diría. Y la obediencia a Dios es mucho más allá de lo que los hombres pueden decir, de lo que las personas pueden decir o de lo que las personas pueden ver de nosotros hacia Dios. La obediencia trasciende barreras, paredes, trascienden ideas. La obediencia y el temor a Dios va mucho más allá, y esa obediencia tiene que ver con la eternidad de Dios y la eternidad que Él nos ha prometido a nosotros junto a Él. Esa obediencia trasciende los tiempos nuestros como hombre y nos ubica en los tiempos de Él por la eternidad. Dice la palabra de Dios también que en sus mandamientos que teme a Jehová se deleita en gran manera. Es decir, que una obediencia a Dios es de la misma manera como Cristo obedeció a su Padre viniendo a morir por cada uno de los pecadores de este mundo. Es decir, ofreciéndose en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, nosotros también, si decimos que obedecemos y tememos a Dios, nosotros también tenemos que saber que vamos a pasar dificultades, vamos a pasar persecuciones, como menciona la palabra de Dios, en algunos momentos, o algunas personas menos y otras más. Y podemos hacerlo, todas estas cosas, sabiendo que Dios está con nosotros, y tenemos que deleitarnos en gran manera obedeciendo a Dios y temiéndole a Él. Y también menciona aquí la palabra del Señor de que hay consecuencias de temer a ese Dios todopoderoso, de obedecer eternamente a ese Dios todopoderoso. Que las generaciones de estas personas que temen a Dios, que obedecen a Dios eternamente, las generaciones de estas personas son personas rectas y que son bendecidas. Y entonces en este mundo van a ser bendecidas de múltiples maneras. Bendecidas proveyéndoles Dios a hijos que recuerden que Dios les ha bendecido a sus padres, pero también les va a bendecir con bienes y les va a bendecir con riquezas en muchos casos. Eso no es necesariamente algo que es imprescindible dentro de las bendiciones de Dios para las personas, pero para ciertas personas sí ocurre de esa forma. Dios es un Dios que lo sabe todo, está en todo lugar, y que es un Dios todopoderoso, y Él sabe a quiénes les da estas riquezas. Ahora, la justicia también es algo que permanece en aquella persona que es un hombre que teme a Dios. Un hombre que teme a Dios, siempre la justicia está en él, está en su corazón. Quiere ser justo delante de los hombres y quiere ser justo delante de Dios. Y todo esto que tiene que ver con el temor a Dios, con el obedecer a Dios, con el seguir sus mandamientos, con seguir los pasos de Cristo, tiene que ver también con ese ejemplo que está dando a sus hijos y a las generaciones venideras. Es decir, que va a ser bendecido por siempre. Bueno, creo que hemos terminado nuestra conversación honesta y bíblica. Muchas gracias por acompañarnos, papá. De nada, Sí, con mucho gusto. gracias. Fue un honor tenerlo acá.
Y solo decirles algo, Brady, a los muchachos, que si te falta, porque vos lo mencionabas, si falta 1, 2, 3, 4 5, características, 6, no 5, importa. 6, no, es que primero una característica, vaya. Si te falta una característica, pues bienvenido sea a poder prestarle atención, a poder verla y tomarla como objetivo, porque todas estas que fueron mencionadas son muy importantes y creo que todas estas conforman el hombre valioso, ¿no? Y date una examinada y ve qué es lo que te falta y todo. Y también que pues que existe un nuevo inicio. Algo que mencionaba Brady era que nuestros padres se pueden confundir. Nuestro pastor se puede confundir. O sea, todos, y decimos como nuestro pastor, por dar de extremo a extremo también como nosotros. Dios. Entonces, también nosotros nos podemos llegar a confundir. Pero no por eso podemos o debemos de poner como excusa eso. Estamos llamados a ser hombres de Dios, hombres valiosos, y nuestro enfoque debe estar en aquel que nos dio todo lo que han escuchado hoy. Entonces, que nuestra mirada pueda estar puesta en el Señor en todo momento. Amén, así es. ¿Unas últimas palabras? Sí, que recordemos siempre que todo lo que hacemos, que todo lo que decimos, que nuestro ser completo tiene que ser en obediencia a ese Dios, y que todo lo que es de nuestro ser integralmente tiene que ser para alabanza, para gloria, para exaltar el nombre de nuestro Dios, para nada más. Si vamos a ser hombres de bien, si vamos a ser hombres que edifiquen la vida de otros, es para darle gloria solamente a nuestro Dios. Gracias por la invitación, gracias por este bonito programa que tienes. Dios les siga bendiciendo. Amén. Amén, ojalá que así sea. Y pues no se olviden entonces De seguirnos en nuestras redes sociales. De seguirnos como en nuestras ser redes Instagram, sociales. Facebook, YouTube, TikTok, Threads. Hace mucho no decía esto. La verdad yo te iba a decir también eso, que ya se me había... Estaba extrañando estar acá sentado Sí, la frente al verdad, micrófono. aunque fue hace 2 semanas que vieron el último episodio, pues hace mucho no grabábamos. Sí, la verdad. sí. Y Brady, te quiero contar que las mujeres dijeron en el episodio pasado que ellas que la mujer habla mucho, ¿no? Algo así fue el que dijo. Pero le ganamos en eso también. Hemos hecho ¿Será? un nuevo récord. ¿Será? No puede Damos ser. gracias a Dios por este episodio. De verdad pueden ayudarnos dándole like, compartiendo y comentando el episodio que les pareció, algo que no se dijo y algún tema que quieran que toque. Sí, Que comenten toquemos con más confianza. adelante. Señor Brady, una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros que pueda estar. Y Brady también. Será hasta el próximo episodio. No se olviden que todos necesitamos ser hombres valiosos, mujeres virtuosas y tener una coordenada Y un rumbo. y un rumbo. Chao, chao.